leyenda del pueblo Guarao, un pueblo que vivía cerca del río Orinoco, que cuenta que cuando la tierra era muy joven, muy joven, muy joven y estaba todo empezando, al principio no existía la luz, todo era oscuridad. Así que las gentes del pueblo Guarao y de todos los pueblos que había cerca del río Orinoco tenían que llevar, para poder hacer sus tareas diarias, una pequeña candela en su mano, y con ella iban al campo, iban a recoger frutos, iban a coger agua, pero casi en la total oscuridad. Un vecino del pueblo Guarao, ya mayor, un día empezó a pensar que aquello tenía que tener una solución, porque no podía ser que vivieran siempre casi en la oscuridad. Tenía que haber una forma de que algo iluminara el mundo. El hombre, bastante sabio, fue a preguntarles a las personas más mayores, que como todos sabemos, los más mayores suelen ser los que más saben. Ya. Él fue de uno a otro, y entre lo que pudo recoger entre la gente mayor fue que decían que existía un hombre que vivía al final del río Orinoco, en la zona que llaman del Delta, y que decía ser el dueño de la luz. Pero él estaba muy mayor como para ir remando hasta el final del río Orinoco. Entonces pensó que lo mejor sería que una de sus dos hijas fuera en lugar de él. Llamó a su hija mayor y le dijo: hija, ven, tienes que hacerme un favor. Necesito que cojas tu canoa y remes río abajo hasta la zona que llaman del Delta, y allí busques una casa. Y en la casa busques a un hombre y le preguntes si él es el dueño de la luz y si está dispuesto a dárnosla para que podamos verlo todo. Su hija dijo: claro, por supuesto, padre, iré encantada. Cogió su canoa y empezó a remar. Y mientras la muchacha remaba, ella también cantaba. Olele, olele, yo la luz traeré. Olele, olala, y la luz vendrá. Y así, remando, remando, llegó hasta una zona del río en la que el río se dividía en dos grandes brazos, uno muy ancho y otro brazo más estrecho. La muchacha era joven, ya adolescente, y casi nunca pasaba ratos con su padre. Claro, como no pasaba tiempo con él, ella no se había enterado de nada de lo que le habían contado los adultos y los mayores. Así que pensó que aquello de el final del río, el final de la zona que llamaban del Delta, si era donde se acababa el río, sería porque ya casi no tendría agua. Así que se fue por el lado más estrecho. Pero claro, aquel lado estrecho no le llevaba a la zona del Delta. Lo máximo que consiguió encontrar fue a la cierva, que cuando la vio llegar, la invitó a jugar con ella y estuvieron allí jugando el resto de la tarde y pasándoselo muy bien. Pero cuando se dio cuenta, vio que había pasado mucho tiempo, que tenía que volver a donde vivía su padre y decirle que no había encontrado ni el Delta, ni al hombre dueño de la luz, ni a nadie. Cogió su canoa, remó de vuelta y se lo explicó a su padre. Bueno, hija, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Mira, le preguntaré a tu hermana pequeña. A lo mejor ella tiene mejor suerte que tú. Llamó a su hija pequeña y le dijo lo mismo. Hija, necesito que cojas tu canoa y que remes río abajo hasta la zona que llaman del Delta. Y allí busques a un hombre y pregúntale si él es el dueño de la luz y si nos la quisiera dar para que podamos verlo todo. La muchacha cogió su canoa y empezó a remar. Y remando, remando, la muchacha iba cantando. Olele, olele, yo la luz traeré. Olele, olala, y la luz vendrá. Y así llegó hasta el mismo sitio donde había llegado su hermana. Un lado ancho y un lado estrecho. Pero aquella muchacha era más joven.
se podría decir que casi era una niña y todavía iba con su padre a todos lados. Y ella sí que había estado atenta a las conversaciones con los adultos, con los mayores del pueblo. Y ella sí que había escuchado cosas sobre cómo decían que era en la zona del delta. Y sabía que el río Orinoco, cuando llegaba a la zona que llamaban el delta, abría sus grandes brazos hasta hacerse tan grandes que podían abrazar el mar. Así que se fue por el lado más ancho. Y poco a poco, mientras iba remando, se daba cuenta de que ya no conseguía ver las dos orillas del río de lo ancho que se iba haciendo. Poco a poco fue remando hasta una de las orillas y de repente vio una casa. Dejó la canoa, salió de ella y empezó a caminar hacia la casa. Y allí en la casa vio que había un hombre dormido plácidamente encima de una cama, de una hamaca. Se acercó con mucho cuidado porque, bueno, no conocía a aquel hombre y no sabía qué podía decirle. Y con mucho cuidado le tocó en un hombro y el hombre... ¡Ay! Pero chiquilla, ¿qué susto me has dado? ¡Ay! ¿De verdad? No esperaba una visita a estas horas. ¡Ay! Perdóname, es que vengo desde muy lejos, desde el pueblo Guarao. Ya sé quién eres. Te estaba esperando. ¿A mí? Sí. Sé que vienes preguntando por la luz, ¿verdad? Sí, mi padre me manda porque nos han dicho que tú eres el dueño de la luz y que a lo mejor nos la podrías dar para que podamos verlo todo. Sí, soy el dueño de la luz, pero entiende que no te conozco. Necesito saber algo más de ti para confiártela. La luz es algo muy preciado para mí. Pero si te quedas conmigo, podemos ver. La chica lo pensó un poco, pero le dijo, bueno, me quedo, pero ¿me enseñarías la luz? Claro que sí. Así que el hombre sacó de debajo de la hamaca un gran cesto de colores. En aquella zona, todas las casas tenían un cesto como ese, al que le llaman el torotoro. El torotoro es un gran cesto de colores donde cada casa guarda dentro las cosas más preciadas que tienen. Y claro, aquel hombre lo que tenía dentro del torotoro era la luz. Se le acercó a la niña, quitó la tapa y la sacó. Se la entregó a la niña en las manos y de repente la niña, al ver la luz, se quedó sin palabras porque aquello era tan bonito. La luz era suave y cálida y tan hermosa. Y poco a poco, levantándola encima de su cabeza, empezó a verlo todo. Podía ver su vestido y podía ver sus pies, la hierba, los árboles, los pájaros, el río e incluso el mar. Desde ese día, todas las mañanas, la niña le pedía al hombre que le enseñara de nuevo la luz y que le dejara jugar un rato con ella. Y así poco a poco fueron pasando los días y las semanas, incluso los meses. Hasta que un día el hombre vio que la niña estaba triste. ¿Quieres volver a tu casa, verdad? Sí, echo mucho de menos a mi padre y a mi hermana. Está bien, entonces lo mejor será que te marches. Pero, ¿nos regalarás la luz para que podamos verlo todo? Sí, por supuesto. Y cogiendo el torotoro lo metió en la canoa y la niña se despidió del hombre y empezó a remar de vuelta. Y mientras iba remando, la niña iba cantando. Olele, olele, yo la luz traeré. Olele, olala, y la luz vendrá. Y así llegó de nuevo al pueblo Guarao y le llevó la luz a su padre y cuando su padre la vio se sorprendió tanto, estaba tan orgulloso que cogió la luz y la puso delante, encima del dintel de la puerta, para que todo el mundo pudiera verla. Y claro, la luz empezó a iluminar todo lo que había alrededor de la casa. La luz llegaba incluso hasta la orilla del río y todos los vecinos del pueblo Guarao empezaron a acercarse poco a poco y a colocarse cerca de la casa del hombre.
Se colocaban delante de la casa, a los lados de la casa, detrás de la casa, encima de la casa, dentro de la casa, debajo de la mesa y debajo de las camas y encima de las sillas. Había gente por todas partes. Aquello era insoportable. El hombre una mañana intentó desayunar tranquilo, pero tenía todo el pueblo parado alrededor de su mesa. No puede ser, dijo el hombre, ya está bien. Y saliendo de su casa, dijo, ¿queréis la luz? Pues vuestra será. Cogió la luz de encima del lintel de la puerta, la metió de nuevo en el cesto y ató el cesto con una cuerda. Y con todas sus fuerzas empezó a hacer girar el torotoro con la luz dentro. Encima de su cabeza el torotoro empezó a girar y a girar y a girar y a girar hasta que de repente ¡shuu! Cuando llegó hasta lo más alto del cielo, el torotoro se abrió. La luz se fue hacia un lado y el torotoro se fue hacia otro. La luz se convirtió en el sol y el torotoro se convirtió en la luna. Pero como llevaba tanta fuerza por el hombre que la había lanzado, el sol y la luna giraban a toda velocidad, sin parar, de una forma tan rápida, que no daba tiempo a que se notara que era de día cuando ya se estaba haciendo de noche. Y aquello era imposible, no se podía. Algo había que hacer para que el sol y la luna fueran un poco más despacio. Hasta que el hombre tuvo una idea. Ya sé, voy a buscar un morrocoy, que es una pequeña tortuga que hay en las selvas cerca del río Orinoco. Una tortuguita que tarda un día entero en ir desde su casa hasta el agua y desde el agua otra vez de vuelta a su casa. Así que fue buscando entre las piedras y las hierbas hasta que encontró un pequeño morrocoy. Lo cogió y esperó a que el sol estuviera de nuevo arriba. Y cuando lo vio arriba le dijo, ¡Sol! ¡Espera! Tengo un regalo para ti. Toma, cógelo. Le lanzó el morrocoy y el sol lo agarró y se volvió a meter de nuevo. Pero cuando volvió a salir de nuevo por el horizonte, esta vez lo hizo despacio, muy despacio, como camina un morrocoy, que tarda un día entero en ir desde su casa hasta el agua y desde el agua otra vez a su casa. Y así lo hace el sol desde ese día hasta hoy. Y hasta aquí esta pequeña leyenda del pueblo guará.